Pues vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1. Es algo que el Señor puso en mi corazón hablar el día de hoy. Verso 1, 2, 3 y 4. Hablando como el Señor nos habla, ¿verdad, hermanos? ¿Lo tiene? Hebreos 1, capítulo 1, verso 1, 2, 3 y 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, qué bonito título arriba, ¿verdad, hermanos? Tiene ahí en el capítulo 1, Dios ha hablado por su Hijo, ¿verdad? Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, amén. Así de que tenemos que tener oídos puestos para cuando el Señor nos hable, amén, hermanos. Bueno, el libro de los Hebreos, mis amados hermanos, se cree que se escribió entre el año 60 y 70. Según la historia del cristianismo, del año 60 al 70, las revueltas en Jerusalén contra el Imperio Romano cada día se hacían más tensas, con la culminación de la destrucción del templo por el emperador Tito. Eso es lo que dice la historia del cristianismo. En esos años donde se cree que se escribió esa carta, pues había muchas revueltas contra ese imperio que gobernaba en ese entonces, el Imperio Romano, y pues terminó en el 70 con la destrucción del templo. Con esto entendemos, hermanos, que en el contexto donde se escribe esta carta, la carta de los Hebreos, había mucha hostilidad, había mucha opresión para la iglesia. Había mucha hostilidad y mucha opresión. El libro de los Hebreos, algunos se lo atribuyen a Pablo, unos dicen que fue Pablo, otros se lo atribuyen a Apolos, otros a Bernabé. Pues, sin embargo, hermanos, la realidad es que todavía, aunque los eruditos no se ponen de acuerdo de la autoría de quién escribió este libro, sabemos que el autor principal, hermano, es el Espíritu Santo, es el que inspiró al autor de Hebreos. ¿A quién va dirigido este libro de los Hebreos? Bueno, a todos, a ti, a mí, a todos, pero principalmente este libro de los Hebreos va dirigido a judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos que habían obedecido a la fe, judíos que antes de su conversión por siglos estaban acostumbrados a la celebración de los ritos de Moisés, al templo, que al parecer en ese momento cuando se escribe este libro todavía el templo seguía en pie. Estaban acostumbrados a los sacrificios, a las fiestas solemnes, recordándoles que ya no había necesidad de los ritos de Moisés, provocando así, hermano, entre estos cristianos que eran judíos, que habían obedecido a la fe, una opresión dura en la vida de ellos por una nación completamente judaica. Ahora, para probar el autor de Hebreos, hermanos, que el culto antiguo era una sombra, eran solo figuras, tipologías de lo que había de venir, algo que nosotros sabemos que se cumplió en Cristo y algo que los hebreos ya sabían, el autor de Hebreos, hermanos, de una manera muy intencional les habla, número uno, sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Les habla, número dos, sobre la superioridad de Cristo sobre los profetas. Les habla, número 3, sobre la superioridad de Cristo sobre Moisés.
Número 4, muestra a Cristo como el sumo sacerdote. Y número 5, muestra a Cristo como el sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Es decir, este libro, hermano, de los Hebreos es muy cristológico. Con este el autor de los Hebreos le muestra que las fiestas solemnes, que las ofrendas que llevaban al tabernáculo, que el mismo tabernáculo, que los utensilios del tabernáculo solo señalaban a una persona, y es a Cristo nada más. Solo apuntaban a Cristo como el Mesías. Solo apuntaban a Cristo como el cumplimiento de la ley. Y es por eso que el autor de los Hebreos en este libro le cita constantemente Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Isaías, los Salmos, etc. Este libro está lleno de citas bíblicas. Ahí vemos, y con esto vemos nosotros la importancia, hermano, de que nuestras reuniones estén saturadas de textos bíblicos. Amén. ¿Qué estaba pasando, hermano, con estos hebreos que habían obedecido a la fe? Lo que estaba pasando es que en estos hebreos estaban siendo tentados, hermano, a abandonar el cristianismo por la presión del judaísmo. Estaban siendo tentados. Estos hebreos que habían obedecido a la fe estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo por la persecución y por las duras pruebas que estaban viviendo. Estos hebreos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo por el sufrimiento que estaban viviendo, y es por eso que el autor, una vez que demuestra que no hay salvación más que en Cristo, y que no hay salvación en el judaísmo, y que Cristo es superior en todo, y cómo la iglesia estaba enfrentándose ante una nación judaica, el autor de Hebreos le dice a ellos: maduren, crezcan, les está diciendo. Las exhortaciones que le da el autor de Hebreos, hermano, a los destinatarios es a ser diligentes. Les dice, por ejemplo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Le dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Le dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Le dice, porque me es imposible, mire cómo le dice el autor de Hebreos a ellos, me es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de este siglo venidero, recayeron, como que el autor no lo podía comprender eso. Les da muchas exhortaciones a que maduren, a que crezcan a pesar de la prueba que estaban viviendo. Entonces, en base a la opresión, hermano, que estaban viviendo estos hebreos, siendo cristianos, donde estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo, el autor de Hebreos les dice en esta carta: tienen que madurar. Los sufrimientos son parte del cristianismo, tienen que madurar. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros no estamos enfrentando una nación judaica, ¿verdad que no? Tampoco tenemos persecución. ¿Quién tiene persecución? Tampoco. No tenemos esa opresión, pero también aquí el autor nos hace un llamado a nosotros, ¿a qué, hermanos? A madurar, a crecer, a madurar. Entonces, uno de los propósitos de esta carta, hermano, es que los hebreos habían caído en un cierto desánimo, porque todos llegamos a caer en un cierto momento, en un cierto desánimo, pero ellos habían caído en un cierto desánimo por la opresión de una nación judaica y por Roma. Y es por eso que el autor de Hebreos exhorta a los lectores a que sigan adelante. Sigan adelante. Les exhorta a que no abandonen el cristianismo. Les exhorta a que sean diligentes. Haciéndoles una analogía de una carrera, donde en una carrera hay obstáculos y hay una meta, comparando así la vida cristiana.
Les exhorta, hermanos, a que no sean tardos para oír después de tanto tiempo. Les exhorta a que no les entre por un oído y les salga por el otro, porque una de las traducciones así dice. Les recuerda en este libro lo que es la fe, que aquí se traduce como confianza en Dios. No está hablando de la fe salvadora, ellos ya son salvos. Les está hablando de la confianza en Dios. Les recuerda de lo que es la fe. Les pone de ejemplo a ciertos personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Daniel, Moisés, Gedeón y aún Sansón, que en un momento dado pasaron pruebas difíciles, pero confiaron en Dios y terminaron su carrera. Es decir, a estos hebreos, hermanos, que les está hablando el autor, son cristianos judíos que sabe que, hermano, conocían bien el Antiguo Testamento, lo conocían bien. Son cristianos judíos que conocían bien el ritual judaico y, repito, por la opresión que había, estaban siendo tentados a hacer un retroceso al judaísmo. Y mire cómo dice el verso 1. ¿Lo tiene? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién, hermano? Por los profetas. Ahora, si usted nota, hermano, el autor de Hebreos, a diferencia de las cartas paulinas o de las cartas de Pedro, el autor aquí no se presenta con un saludo con nombre como lo hace Pablo, Pedro o Juan en sus cartas, no lo hace así. Sino que el autor, en esa preocupación pastoral que él tiene sobre estos hebreos, rápidamente le dice: Dios ya les ha hablado muchas veces. Dios ya les ha hablado que el cumplimiento de todo del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es Cristo. Por lo tanto, no retrocedan, no dejen de avanzar, no dejen de perseverar. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces, hermano? Muchas. ¿Y de muchas qué? Maneras. En otro tiempo los padres por los profetas. Ahora mire bien, hermano. En ocasiones nosotros quisiéramos que Dios nos hable, y amén, ¿verdad? Nosotros queremos que el Señor nos hable. Venimos a escuchar palabra de Dios. Pues sin embargo, en ese deseo que Dios nos hable, quisiéramos que el sermón estuviera acomodado a lo que estoy viviendo. Cuando el Señor, hermano, ya infinidad de veces nos ha hablado. Nos ha hablado de una manera, nos ha hablado de otra manera, nos ha hablado a través de las pruebas, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de los sermones, nos habla a través de los dones que el Señor da a su iglesia. Y en este caso, el Señor le vuelve a hablar a los hebreos a través de esta carta algo que ellos ya sabían. Por ejemplo, hay muchas cosas, hermanos, que como cristianos nosotros ya sabemos. ¿Cierto o no? Y que no sería necesario que nos recordaran, pero se nos tiene que recordar. Como cuáles, por ejemplo, tenemos que congregarnos. Eso ya lo sabemos. Amén. Orar diariamente, orar congregacionalmente, andar en unidad, no andar en contiendas, que el esposo trate a su esposa como vaso frágil, que la esposa respete a su marido. Todo eso, hermano, nosotros ya lo sabemos. El Señor nos ha hablado mucho acerca de eso, ¿cierto o no? Es decir, todo esto que le mencioné, el Señor ya nos los ha hablado a través de los años, y ahora Él espera, hermano, que nosotros lo llevemos a la práctica. Él espera eso. Entonces, ¿qué le está diciendo el autor de Hebreos a estos destinatarios? Les está diciendo que en base a la opresión del judaísmo y de las persecuciones, les está diciendo: persistan, no abandonen el cristianismo. Les está diciendo que esta carrera es una carrera que tenemos que terminar. Es una carrera donde no vamos solos, es una carrera donde se tiene que correr poniendo la mirada en el único y consumador de la fe, que es Cristo
Jesús. Es una carrera donde nosotros no somos, hermanos, de los que retroceden. Y con esto vemos, amados hermanos, que por las pruebas que a veces nosotros pasamos, yo no sé, hermanos, si alguna vez te ha pasado a ti en abandonar las cosas del Señor. No sé si te ha pasado por tu mente. Pero es una exhortación que hace el autor de Hebreos. Ahora, en estos 4 versos que leímos, hermanos, el autor esto los pone como una urgencia. ¿Por qué? Repito, porque rápidamente el autor comienza diciendo Dios habiendo hablado. No vemos ni siquiera un saludo del autor. Dios habiendo hablado, como decir, palabra de Dios a ustedes no les ha faltado. Amén, hermano. Como decir, palabra de Dios a ustedes no les ha faltado. Esta frase, hermanos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esto habla de que Dios ha tenido una constante comunicación con su pueblo. Una constante comunicación con su pueblo. Esto habla de que Dios no ha dejado de hablar a su pueblo, no ha dejado de hablar a su pueblo. Esto habla de que Dios, de parte de Dios, hermano, ha habido un interés de como un padre en estarles hablando. ¿Cómo Dios ha hablado? Dice el autor. Estamos ahí, ¿verdad? En el verso 1. Ha hablado muchas veces. ¿Cuántas veces, hermanos? Muchas. ¿Y de qué? Y de muchas maneras. Dice el autor, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Repito, el autor les está hablando a hebreos que se habían convertido al cristianismo, que conocían el Antiguo Testamento, conocían las historias, conocían el Éxodo, conocían los Salmos, conocían la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, conocían ellos. La Nueva Traducción Viviente dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Es decir, el autor con esto se refiere a que en el Antiguo Testamento todo lo que predicaban, todo lo que enseñaban, todo lo que profetizaban, todo eso apuntaba a una sola persona, y es a Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento, hermano, que contiene, ¿cuántos libros contiene el Antiguo Testamento, hermano? 39. Que contiene 39 libros, fíjese bien. 39 libros. En todos esos libros del Antiguo Testamento Dios está hablando. La frase muchas veces tiene que ver con que, como el pueblo no atendía, porque dice, ¿verdad? Ha hablado muchas veces por los profetas y de muchas maneras. Fíjense lo que dice de muchas maneras. La frase de muchas maneras tiene que ver como el pueblo no atendía la voz de Dios. Fíjese bien, hermano, hubo momentos en que los profetas dramatizaban el mensaje en el Antiguo Testamento, Hubo momentos así, que son, hermano, dentro de la teología se llaman como casos únicos y casos específicos. Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, y el pueblo no escuchaba, y el pueblo no escuchaba. Y tanto el pueblo no escuchaba que hubo momentos, hermano, hubo momentos que a través de los profetas del Antiguo Testamento, hermano, que estos profetas dramatizaban el mensaje, lógicamente ordenados por Dios, y esto se le conoce como casos únicos y específicos dentro de la teología. Ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 19 al 31, dice que el profeta Ahías, silonita, se compró una capa nueva, y cuando se encuentra Jeroboam en el campo, este profeta al verlo tomó su capa y la rompió en 12 pedazos, dándole 10 pedazos a Jeroboam, enseñándoles que Dios estaba partiendo el reino. En Ezequiel capítulo 4 del 1 al 3, Dios le manda a Ezequiel a hacer una maqueta, una reproducción pequeña de Israel, y en esa maqueta el Señor le ordenó a Ezequiel que comenzara a hacerle guerra en esa maqueta para así dejarle saber lo que Dios iba a hacer con Israel y así darles el mensaje.
En el libro de Jeremías, cuando el pueblo ya no quería escuchar el mensaje de Jeremías, Dios le dio la señal del cinto podrido. Es decir, hubo momentos, hermanos, como el pueblo no escuchaba, Dios le ordenaba a dramatizar el mensaje. Pero estos son como casos únicos nada más, porque era específicamente de parte de Dios. Repito, por ejemplo, con Jeremías, usted sabe que predicó cerca de 48 años y no escuchaban el mensaje. Y Dios hablando, y no escuchaban el mensaje. Entonces, Dios le dio a Jeremías la señal del cinto podrido, hermano. Y ahí andaba Jeremías con su cinto podrido. Imagínense, hermano. Le da la señal o le enseña también a través de los recabitas. Le habla a través de los yugos. Le habla a través de la señal del alfarero y el barro. Le habla a través de la señal de la vasija rota. Dice, ve y cómprate una vasija, y cuando llegues delante de los ancianos, quiebra la vasija. Y allá andaba Jeremías, hermano, con su vasija. Imagínense, hermano, cómo se vería Jeremías, ¿verdad? Allá anda Jeremías, arriba y para abajo con su vasija rota. Le habla a través de la señal de los higos buenos y de los higos malos. Y allá andaba Jeremías con 2 cestas de higos buenos y con 2 cestas de higos malos. Yo no puedo imaginar, hermano, cómo Jeremías andaba con sus 2 cestas, ¿verdad? No sé si le preguntaban, ¿no, hermano? A ver, Jeremías, ¿y por qué traes estas 2 cestas de higos buenos y higos malos? Bueno, es que los higos buenos son las ovejas y los higos malos son las cabras. Los higos buenos es el trigo y los higos malos es la cizaña. Los higos buenos son los que oyen y los higos malos son los sordos. ¿Qué dice el autor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En Oseas, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, el Señor manda, el Señor para hablar a su pueblo, un pueblo sordo, un pueblo infiel. El Señor le dice a Oseas que se case con una prostituta. Fíjese qué tremendo, hermano. Con una ramera. Y el Señor le manda que tenga hijos de prostitución. Gomer, la ramera, significa dentro de sus traducciones fracasada. Se casó con la fracasada. Tuvo 3 hijos, que es Rel, que significa Dios hará en el sentido de venganza. Una hija que es Roamá, que significa indigno, que no merece compasión. Y un hijo que es Loamí, que significa pueblo ajeno, como decir, estos no se parecen a mí. Entonces, cuando el autor de Hebreos, hermanos, les dice a los destinatarios que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, con esto vemos que antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, en 39 libros, vemos que Dios le habló a su pueblo muchas veces. Y nosotros, al estudiar el Antiguo Testamento, hermano, el Señor nos sigue hablando, enfatizo, nos sigue hablando. Es decir, tan sordo era el pueblo, hermano, que hasta como en casos únicos y específicos hubo mensajes dramatizados. Mira el interés del Señor porque escucharan el mensaje. Repito, son casos únicos y específicos. Es decir, eso no quiere decir que ahora vamos a hacer dramatizaciones, hermano. Eso no quiere decir eso, ¿eh? ¿Por qué? Repito, porque esos casos eran casos únicos, casos específicos. Porque pregunta, hermano, ¿qué pasaría, hermano, si alguien dijera, verdad? Pastor, fíjese que el Señor me habló y que me case con una prostituta para enseñarle a la iglesia que son infieles, que tienen que llegar temprano, que tienen que llegar al evangelismo, que tienen que venir a la oración. ¿Qué le diría a usted? Pues estás mal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien dijera, pastor, el Señor me habló, por eso el Señor me dijo que hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
El Señor me habló y me dijo que tengo que ir al agua a las 3 de la mañana y meterme 7 veces en el invierno para que el corazón de mi esposa se sane. ¿Qué le diría a usted? Pues mejor trátala bien, ¿verdad? ¿O a qué iglesia vas para no ir? Entonces, con esto entendemos, hermanos, que nosotros al leer el Antiguo Testamento vemos que de una manera soberana Dios permitió ciertas dramatizaciones como señales, ya que su pueblo no entendía. No entendía. Sin embargo, ahora para nosotros como iglesia no quiere decir que vamos a hacer nosotros dramatizaciones, porque caeríamos nosotros como iglesia en hacer ridiculeces, ¿verdad, hermano? Como vestirnos de payasos, ¿verdad? O el drama de los zapatos del pastor, ¿no? ¿Nunca hizo el drama de los zapatos del pastor? O el drama de la iglesia dormida, o el drama de la familia que aparenta ser cristiana. No, nada que ver, hermano. Nada es tan efectivo, hermano, como la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice el autor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy aplicable, hermano, muy aplicable en el sentido que también que Dios nos habla de muchas formas. A través de los sermones, a través de las pruebas, a través de las circunstancias que vivimos. ¿Y sabe qué? A veces no queremos entender, no queremos escuchar la voz del Señor. Dice el verso 2. ¿Estamos ahí? ¿Lo tiene? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, que hermanos, el universo. Es decir, el autor de Hebreos, hermano, tiene algo en mente. Tiene algo en mente. Que aunque el Antiguo Testamento, hermano, es hermoso, porque por ejemplo las historias de los reyes, la historia de Abraham, la historia de David, la historia de la creación, Eclesiastés, los Salmos, todo el Antiguo Testamento es hermoso y Dios nos habla a través de ellos, si indagamos. La realidad es que lo que el autor de Hebreos tiene en mente es que el propósito de esos 39 libros apuntan nada más específicamente a Cristo, apuntan a Cristo. Es decir, esa revelación progresiva que se dio antes, hermanos, de que se cerrara el canon bíblico, fue completado poco a poco desde el Antiguo Testamento hasta llegar a su culminación en la persona de Cristo. Y una vez que el canon se cerró, ya no hay más revelación progresiva. Es decir, todo lo que habló el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya no hay nada que agregarle y ya no hay nada que quitarle. Ya no hay nada que agregarle ni quitarle. Ya todo está ahí. Entonces, ¿qué le está diciendo el autor? Lo que le está diciendo es que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, lo que le está diciendo es que desde Génesis hasta Malaquías, hermano, todos ellos hablan de Cristo. Todos ellos hablan de Cristo. Por ejemplo, Génesis 3:13 apunta a Cristo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí vemos la promesa que iba a venir Cristo. Usted lee Éxodo y Éxodo apunta a Cristo también. Vemos las tipologías: Egipto, tipología del mundo; la esclavitud, tipología del pecado; Faraón, tipología del adversario; Moisés, tipología de Cristo; Israel, tipología de la iglesia; la salida, tipología de la redención; el desierto, tipología de las pruebas. Usted lee Isaías y Isaías apunta a Cristo también. Por ejemplo, Isaías capítulo 7 versículo 14 hace mención que el Mesías iba a nacer de una virgen. Isaías 53 apunta a Cristo detalladamente, de una forma sorprendente, y detalla el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo bien detallada. Si usted lee Miqueas apunta a Cristo. Miqueas 5:2 nos dice que el Mesías iba a nacer en Belén.
Si usted lee Daniel, Daniel apunta a Cristo y Daniel habla del tiempo de su crucifixión, hablando de las 70 semanas de Daniel hasta su venida. Si usted lee Jonás, Jonás apunta a Cristo también. Jonás nos habla cuando está dentro del pez, haciendo una referencia sobre la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el autor de Hebreos está diciendo para que ellos no abandonen el cristianismo, estos hebreos, está diciendo el Hijo es la culminación de todo. Es la culminación de todo. Todo apunta a Cristo. Amén. Ahora, hermanos, para aclarar, cuando el autor de Hebreos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por medio de los profetas, no está diciendo que Dios no nos habla por medio del Antiguo Testamento, no. Sí nos habla el Señor a nosotros por medio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si usted lee los Salmos, el Señor le va a hablar a él. Si usted lee Proverbios, el Señor nos va a hablar. Si usted leemos Eclesiastés, el Señor nos va a hablar ahí también. Nos va a hablar del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que está diciendo el autor de Hebreos en este texto es que los 39 libros culminan en Cristo. Apuntan a Cristo. Hablan sobre la persona de Cristo. La palabra muchas veces dentro de la teología también se le conoce como una revelación fragmentaria, donde cada libro, cada profeta, cada persona habló de Cristo hasta el cumplimiento de su venida. Cristo es la verdad. Repito, y una vez que tenemos el canon cerrado, esa revelación progresiva se terminó. Aquí en la Biblia, hermano, tenemos nosotros todo. Amén. Muy aplicable, hermano, repito, de la forma como el Señor nos habla a nosotros también. A través de circunstancias, a través de las pruebas, a través de lo que vivimos, a través de nuestras malas decisiones en ocasiones. Entonces, ¿qué estaba pasando con los hebreos? Querían abandonar el cristianismo. Y el autor le dice, no lo abandonen porque en Cristo está todo. Todos esos rituales que ustedes vivieron por siglos, simplemente son una sombra, una figura. Todo se cumple en Cristo. Verso 3. ¿Lo tiene? Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cual heredó más excelente nombre que ellos. 4 cosas le dice el autor. Número 1, Él es el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo. Número 2, Él es la imagen misma de su sustancia, está diciendo que Cristo es Dios. Número 3, está diciendo que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es Cristo, está hablando de su omnipotencia. Número 4, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, está hablando que solo por medio de Cristo somos salvos y tenemos el perdón de los pecados, y por medio de eso podemos tener acceso al proceso de la santificación y la salvación. Y número 5, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, Él está en su trono. Mira lo que le está diciendo el autor de los Hebreos a estos destinatarios que estaban decayendo. En otras palabras, les está diciendo, en Cristo encontramos todo, por lo tanto, no retrocedan. No retrocedan. No abandonen la carrera. No dejen de congregarse. Nosotros vemos, hermano, analogías en esta carta de la forma como tenemos que correr la carrera. Y eso es precisamente lo que el autor les está diciendo a los hebreos. Hermano, nosotros no tenemos persecución aquí.
No hay una nación judaica que nos oprima a nosotros, como a ellos. Pero la misma exhortación para ellos es para nosotros también. ¿Cuál? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuál? Que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuál? Que no seamos tardos para oír. Que después de tanto tiempo, ¿qué dice? Después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya para que fuéramos, ¿qué dice? Maestros, ¿verdad? La vida cristiana, hermano, es una vida de obstáculos. Prácticamente el autor de Hebreos les está diciendo a los destinatarios que en Cristo tienen todo. En Cristo tienen todo. Por eso en el capítulo 11 les habla de la fe, que no está hablando aquí de la fe salvadora. Vamos al capítulo 11 de Hebreos. Miren lo que dice el verso 39 del capítulo 10. Esta es una afirmación que está dando él. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 39? El versículo 10. ¿Qué dice? Pero nosotros. ¿Quiénes, hermanos? Nosotros. Amén. Los que hemos recibido la salvación, nosotros. Dice, no somos. Es una afirmación esta, ¿eh? No está de que sirvo al Señor o no sirvo al Señor, o lo hago, no. Esta es una afirmación que está dando él. Tenemos que recordar que en ese tiempo todavía, al parecer, el templo está en pie, todavía están haciendo sacrificios. No era fácil para ellos, había persecución. Estaban siendo tentados, repito, a regresar al judaísmo por las pruebas, por las circunstancias. Se dice, maduren, crezcan, avancen, corran la carrera. Y mira lo que le dice ahí. Hablando de él se considera el autor también. Él no está diciendo yo como soy el pastor o el que escribió, no sé si fue el apóstol Pablo, no se sabe quién. No está diciendo que es más, dice, pero nosotros no somos. Es una afirmación, no, nosotros no somos así, hermano. ¿Quién nos da esa seguridad, mis hermanos? Usted, no, nos la da Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, el cristiano nacido de nuevo no retrocede. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego les comienza a decir en el capítulo 11, hermano, les empieza a hablar de la fe, pero esta fe, hermano, no es una fe que violenta la soberanía de Dios, porque muchas veces han usado estos textos para hablar de la fe violentando la soberanía de Dios. No, pues ten fe y que vas a alcanzar esto y ten fe y... No, aquí la fe se traduce como confianza nada más. Y les empieza a dar ejemplos de ciertos personajes como Abel, hermano, como Enoc, que vivieron momentos duros, momentos difíciles, pero la pregunta es, ¿quién de estos personajes de la fe retrocedió? ¿Quién de estos? Ninguno. No dice que por la fe no caminó, ¿qué, hermanos? 5 años, ¿verdad? Llevo 10 años en el Evangelio y ya de repente se aventó 3 años en el Mundial, ¿verdad? No dice así. No dice tampoco que caminó y que con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo. No dice así. Porque la base del texto es el verso 39, cuando dice nosotros no somos de los que retroceden. Y empieza a dar el autor de Hebreos una lista a estos hermanos judíos cristianos que habían obedecido la fe, que habían caído en desánimo y estaban siendo tentados.
Y empieza a dar el ejemplo, empieza a dar una lista de personajes que no la pasaron bien, hermano, que tuvieron pruebas fuertes, pero confiaron en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Y dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos ahí? Está diciendo que ellos creían que Dios creó el universo. Hermano, ¿usted cree que Dios creó el universo? ¿Y usted estuvo ahí? Nadie estuvo ahí. Pero creemos que Dios lo creó. Amén. Las estrellas, estas montañas bonitas, hermanos, que están aquí. ¿Quién hace eso? Esa no fue la teoría del Big Bang, hermanos. Como dicen que hubo una explosión y salieron por ahí cucarachas y gusanos y después se formó. No. La creación de Dios. No estuvimos ahí, pero por fe creemos que el Señor lo hizo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué, hermanos? Agradado a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que retroceden, está diciendo el autor. Y lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Mira, nunca había llovido, hermano. Ya estaba en Noé, ¿verdad? Preparando el arca. ¿Cuánto tiempo preparó el arca, hermano Noé? 120 años. Imagínense 120 años. Imagínense que la gente le dijera, no va a llover, Noé. No, sí va a llover. A llover, pues nunca había llovido, hermano, y ahí está Noé preparando el arca, agarrando madera, construyendo el arca, las burlas que recibía, pero él creía. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si usted sigue leyendo, hermano, el autor de Hebreos pone de ejemplo a personajes que vivieron tiempos difíciles y le dice, ellos terminaron su carrera. A pesar de la opresión, a pesar de las adversidades que ellos vivieron. Y ya en el capítulo 12, dice, así como ellos terminaron su carrera, ustedes también. ¿Cómo? Dice el verso 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún, le dice el autor, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Y eso es lo que... ¿Qué estaba pasando con ellos, hermanos? Se habían caído en un desánimo. Amén. En un desánimo. Estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo. Y les está diciendo, en Cristo está el cumplimiento de todo. Así de que teniendo a Cristo, hermano, tenemos todo. Nos ponemos de pie.